Hola papás, mamás, chicos y chicas, bienvenidos a un video más de Papá Profesor para Ciencias y Matemáticas. El video de hoy va a ser acerca de percentiles, va a ser una continuación del video anterior acerca de percentiles, en donde vimos un ejercicio sencillo donde teníamos una muestra de datos y calculamos algunos percentiles sobre esa muestra de datos. Nos fijamos en ese ejercicio cuál era el concepto de percentil, el trasfondo que teníamos que entender para poder trabajar e interpretar de forma correcta el percentil, y a su vez hicimos un ejercicio donde trabajamos principalmente con datos cuantitativos discretos, donde teníamos la muestra a la vista. El ejercicio de hoy va a ser un ejercicio parecido, pero donde los datos van a estar organizados en una tabla de frecuencia. Van a ser datos de una característica cuantitativa y continua. ¿Ok? El ejercicio que vamos a trabajar va a trabajar con la siguiente tabla de frecuencia. Aquí tenemos eh, una medición de mesadas para jóvenes que están organizadas, como decía, en una tabla de frecuencia. Es decir, las personas que reciben, a los jóvenes que reciben 2.500 o menos son 7, hasta 3.000, 18, entre 2.500 y 3.000, 18, entre 3.500 y 3.000, 32, entre 4.000 y 3.500, 45, entre 4.000 y 4.500, 24, y entre 5.000 y 4.500, 4. Recuerden que ustedes en una tabla de frecuencia primero tienen que ordenar los datos, lo cual también es un prerequisito para hacer el cálculo de percentiles, y tienen dos características fundamentales. Tienen otras, pero las fundamentales que vamos a usar en este ejercicio son la frecuencia absoluta, que es la ocurrencia de un evento en un tramo específico, y la frecuencia acumulada, en donde vemos la ocurrencia de los eventos acumulados hasta el intervalo. Es decir, por ejemplo, en el intervalo 3.500, entre 3.000 y 3.500, tengo 32 personas que reciben una mesada entre 3.000 y 3.500. Y acumulado, es decir, que reciben menos de 3.500 o 3.500, son 57. Acumula todos los tramos hasta este tramo. ¿Ok? El ejercicio en el cual nos vamos a concentrar nos va a permitir calcular el percentil número 30. ¿Ok? Fíjense que ya tenemos, como dije anteriormente, el prerequisito para hacer el cálculo de cualquier percentil o cualquier medida de posición no central, el tener los datos ordenados. ¿Ok? Pero a diferencia de nuestro ejercicio anterior, aquí no tengo los datos exactos, es decir, solamente tengo los tramos. Por ejemplo, en el tramo entre 3.000 y 3.500, donde tengo una frecuencia absoluta de 32, ese tramo puede tener personas que ganan 3.200, 3.215, 3.400, etc. No tengo forma de calcularlo de forma específica, porque no sé la distribución exacta dentro del tramo, pero sí puedo tener una aproximación bastante real acerca del valor que va a ocupar el percentil 30. ¿Cómo lo podemos calcular? Primero que todo, como siempre, tienen que dividir la cantidad de datos en 100 partes. Tienen dos formas de ver la cantidad de datos. Una, la más sencilla, es ver el último dato que les da la frecuencia acumulada. Recuerden que la frecuencia acumulada se construye a partir de la multiplicación o de la suma, perdón, de todos los datos que ustedes tienen en la frecuencia absoluta. Por ejemplo, el primer dato es 7, que se corresponde con la frecuencia absoluta en el primer tramo. Luego van sumando 7 más 18, 25, 25 más 32, 57 y así. Es decir, la cantidad de datos que ustedes tienen son 130. También debería darles lo mismo si ustedes suman todas las frecuencias absolutas. Les debería dar 130. Entonces, 130 dividido en 100 es igual a 1,3. Es decir, cada uno de los 100 grupos en los cuales ustedes dividen 130 datos va a tener 1,3 partes de datos. Ahora, como les están pidiendo el acumulado hasta el percentil 30, tienen que multiplicar el 1,3 por 30, lo cual es igual a 39. Ok, ahora,
Aquí viene la diferencia fundamental con respecto al ejercicio que realizamos anteriormente. El percentil 30, es decir, el valor de la mesada que representa hasta el 30% acumulado, está en la posición 39. Si se fijan en su tabla de frecuencias, ustedes tienen en la frecuencia acumulada las posiciones de forma implícita, es decir, los 7 primeros datos reciben entre 2500 y 3000. Los 25 primeros datos reciben hasta 3000 y los 57 primeros datos reciben hasta 3500. Es decir, el dato 39 es una persona o es un valor que es mayor a 3000 y menor a 3500. Está en este tramo. ¿Ok? ¿Cómo podría calcularlo? Fácil. A 3000 le tienen que sumar una proporción de datos que está entre 3000 y 3500. ¿Cómo lo puedo ver? Su percentil está en la posición 39. Ahora bien, en el tramo entre 3000 y 3500, ustedes tienen entre 25 y 57 datos. ¿Ok? Visto de otro modo, en ese tramo ustedes van a tener hasta la posición 39, van a tener 14 datos para completar ese tramo, que es lo mismo, restar 39 menos 25. Para calcular la proporción completa tengo que ver cuántos datos en específico tengo en ese tramo. 32. Es decir, para llegar a la posición 39 del percentil, tengo que hacer la proporción entre mis primeros 14 datos, que son la resta entre 39 y 25, ¿vale? Sobre la cantidad de datos totales del tramo, 32. ¿Ok? Eso lo tienen que multiplicar por el tamaño del intervalo. 500. ¿Por qué es 500? Porque sus intervalos tienen 500 pesos de diferencia. ¿Ok? Esta multiplicación les va a permitir sumar a 3000 y poder saber cuánto más de 3000 está el percentil 39. Vamos a recurrir a la calculadora. 14, vamos a hacerlo completo, 39 menos 25 dividido en 32 por 500 más 3000. 3218.75, o aproximándolo a un valor más real, nadie recibe esa cantidad de mesada, es 3219. Es decir, volviendo a la interpretación clásica de percentiles, el 30% de los jóvenes que están medidos en esta muestra reciben menos o igual a 3.219 pesos. El 70% restante recibe más de 3.219 pesos. ¿Ok? ¿Cómo es una forma general? Al intervalo anterior o límite inferior anterior, le tienen que sumar el valor del percentil o la posición del percentil, que en nuestro ejemplo fue 39, y restarle la frecuencia acumulada hasta ese valor, ¿ok? Del tramo que están analizando, la frecuencia acumulada hasta el tramo anterior, ¿ok? Este no les puede dar negativo, fíjense, dividido la frecuencia absoluta del tramo en el cual está ubicado el percentil que andan buscando, anterior. Multiplicado por el rango de sus intervalos.
Eso les va a permitir calcular la proporción aproximada que debería tener el dato según el percentil que ustedes han calculado. ¿Ok? Espero que el ejercicio les haya sido de utilidad. ¿Ok? Esta es la forma más general para poder calcular un percentil en una tabla de frecuencias con datos del tipo cuantitativo. En este caso era discreto, también se puede utilizar para continuos. ¿Ok? Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen dudas, por favor, no duden en dejarlo en los comentarios dentro del video. Que tengan un excelente día y lo pasen súper bien. Gracias.